escucharán. Guerra de clases y un paso atrás. Prolekul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Prolekul. Hoy tenemos un programa especial en referencia a la conmemoración del Día de Muertos. Ya estamos plenamente metidos en este rollo de la celebración del Día de Muertos. Bueno, no es un rollo, pero por llamarlo de alguna forma. Y hoy tenemos un programa breve porque es, digamos, un programa especial por la fecha. Vamos a tener únicamente 2 cápsulas, que es lo que callamos los marxistas, en donde vamos a hablar sobre la apropiación cultural, a propósito también de la fecha, y después vamos a hablar un poco sobre José Guadalupe Posadas, también tratando de vincularlo con este tema de la apropiación cultural. ¿Cómo están, camaradas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un gusto acá estar, camaradas. Como dicen, es el especial, como el especial de Navidad de Charlie Brown. También tenemos acá el especial de Día de Muertos, ¿no? De Prolekul. Entonces esto va a estar bueno para que se queden. Y nada, ahí estamos. ¿Qué onda, camaradas? Pues aquí igual, todo chido. Ahora sí que aprovechando que estaba aquí sentado, aquí tengo mi ofrenda. Bueno, todavía no está terminada, pero pues entonces ya tiene algunos elementos. Hace falta poner, ya saben, las fotografías, poner un poco, de comida y todo, pero bien. ¿Y ustedes qué onda? ¿Ponen, también ofrenda en sus casas o no es muy tradicional? Pues yo solía poner antes cuando vivía con mi hermana y con mi mamá, pero desde que vivo solo, que ya tiene varios años, la verdad no me he dado el tiempo de ponerla, pero me da miedo que qué tal si sí llegan en la noche a visitarme, voy a estar solito, entonces me da miedo. Yo igual, pues no suelo ponerlo, pero pues con mi pareja con Pola, pues sí es como más común que se ponga, como ahí en su casa pone algo chiquito, pero si no estoy muy acostumbrado y aparte me enteré de que también llegan las mascotas unos días antes. Yo no tenía idea absolutamente de nada de eso, ¿no? Y me gustaría que lo comentáramos también, a propósito también, ¿no? De las cuestiones de la modernidad y la posmodernidad, pues. Así es, pues si quieren empezamos. Yo aquí tengo una máscara en cartonería, pero igual comento de ella cuando estemos con lo de José Guadalupe Posadas. Pero pues igual para entrarle al tema sobre la apropiación cultural, es un debate complejo que tiene muchas aristas, muchos ejes de análisis. Como decía Rima Roja, ¿no? De pronto desde la posmodernidad o desde posturas más, pues yo me atrevería a decir reformistas, ¿no? Se emprende una lucha importante, válida, con respecto a revertir estas prácticas de la apropiación cultural, pero me parece que ya desde el término apropiación cultural intenta ocultar algo con el lenguaje que es más agresivo y más violento, que es el imperialismo y el colonialismo cultural. Y bueno, así como muy brevemente, pues que al menos personalmente, ahora que estuve indagando al respecto, ¿qué se entiende? Pues es cuando este proceso de colonialismo cultural, de imperialismo cultural o de apropiación cultural, es cuando un grupo hegemónico dominante que detenta el poder económico, político, social de un estado, de un grupo social, de una sociedad, se apropia precisamente, digamos, Marx lo diría en el término del colonialismo, cuando extraes materias primas, ¿no? Este proceso, se me fue ahorita el término, ahorita me acuerdo, expoliación, ¿no? Es un proceso de expoliación finalmente de los fenómenos simbólicos de un grupo que es o minoritario o que no detenta el poder, que no es hegemónico, y se apropian de todo este bagaje simbólico, cultural que han ido desarrollando, que no se limita únicamente al arte, y sin consultar, sin hacer un proceso digamos, de negociación, de diálogo, se quedan con esa producción simbólica, principalmente para un tema de generar ganancias o de legitimidad,
para decir, miren, no los colonizamos, no los estamos sometiendo porque hasta nos gusta lo que hacen como cultura y miren, nos lo estamos apropiando, ¿no? Entonces, como hacía muy grosso modo, de una forma muy, muy somera, diría eso en un primer término sobre la apropiación cultural. Pues yo justo creo que hay como en términos de gentrificación o en términos de apropiación, creo que hay varios fenómenos que suceden alrededor, ¿no? De lo que conocemos como Día de Muertos o ahora como, pues como Halloween, también en esta amalgama que se suele hacer entre estas dos cuestiones, ¿no? Porque parece ser que, pues sí hablamos del Día de Muertos en términos tradicionales, pero pues estos días vamos a ver a la chaviza también con sus disfraces de Merlina, de Chucky, como de todas esas cuestiones, insisto, haciendo como esta mezcolanza rara, ¿no? Entre dos tradiciones que pues poco tienen que ver en realidad, ¿no? Pero entrando a la cuestión de la gentrificación, pues por ejemplo, sí podemos ver, yo creo, ¿no? Un proceso intenso de turistificación y exclusividad de los espacios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos que como con esta mundialización del discurso del Día de Muertos o la reivindicación del Día de Muertos, muchos de los espacios públicos que existen en la ciudad, sobre todo en la parte centro, me parece que se han adaptado, ¿no? Para las clases medias y altas, que no necesariamente son las clases medias y altas mexicanas, ¿no? Yo siempre lo digo como en términos del centro y de la periferia. Si se dan cuenta, pues la Cuauhtémoc se convierte en un espacio en el que va toda la turisteada y pues cuando nos vamos a los alrededores, no sé, en Nesa, por ejemplo, ¿no? En Chimalhuacán, como en todos esos espacios, no pasa esa misma inversión, ¿no? No existe esa misma inversión para hacer que los espacios luzcan bonitos porque ahí no van estas clases medias y altas turistas, ¿no? Entonces, ese es como en una primera instancia. En una segunda instancia también hay una comercialización de las tradiciones. Al final de cuentas, ya lo comentabas tú, camarada Demian, pues parece ser que como que esta figura de la Catrina de Posadas, que ya vamos a hablar un poquito más al rato, pues ha sido como un producto de, pues sí de consumo, pero también de venta para las grandes industrias, ¿no? Además de que se comercializa, parece ser como que se estiliza, ¿no? Digamos como, ajá, a las medidas o a los estándares de Occidente. Pues yo últimamente noto mucho como esta cuestión de las que la Catrina, pues es una persona también como alta, delgada, digo, o sea, así como las mujeres que pintan para comerciales, como esas cuestiones, ¿no? Los hombres como con traje de mariachi, ¿no? Pero pues no es un hombre que sea, fisiológicamente el mexicano promedio, ¿no? Es una persona grandota, ¿no? Pues musculosa, como con su traje de charro, ajá, ¿no? Como todas estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, hay una comercialización de estas tradiciones. Desde luego que hay un desplazamiento de una comunidad local, ¿no? Porque pues mucho de lo insisto con lo que empezamos, mucho de lo que aparece en términos como del Día de Muertos y de Halloween dentro de la Ciudad de México y específicamente en el centro va encaminado a estas clases medias de las que ya hablábamos, pero pues a final de cuentas también esto hace que se incremente el costo de la vida, ¿no? Es decir, muchas de las actividades que existen en el centro de la ciudad, más ahora que cae en quincena, Día de Muertos y estas cuestiones, pues la verdad es que no están encaminadas para el mexicano promedio, para el mexicano promedio y la mexicana promedio que pues ganan el salario mínimo, ¿no? Estos antros que se decoran, ¿no? Como con todas estas cuestiones muy tradicionales y muy todo, ¿no? Y que al final de cuentas también mucha de esta decoración, mucho de estas actividades que se plantean en la Ciudad de México se pagan con recursos públicos, pero no son para las personas mexicanas, ¿no? Ese es un poquito de lo que logro ver con este desplazamiento. Y por último, una revalorización de los espacios públicos necesariamente, ¿no? Es decir, hay espacios públicos que antes eran como, o que siguen siendo muy familiares, pero que como que en ciertas fechas parece ser que se destinan a otro tipo de público, como ya habíamos dicho, ¿no? Pienso en el mismo centro de la Ciudad de México, pienso en Coyoacán, ¿no? O sea, lugares también en los que este costo de la vida o este costo del entretenimiento y del ocio que también es necesario para la clase obrera, pues ha llegado a otros niveles de consumo, ¿no? Me acordaba mucho de cuánto costaba un café de los jarochos, ¿no? Hace en el 2015, ¿no? Ahorita estuve tratando de rastrear más o menos cuánto costaba, pero pues en el 2015 estaba más o menos como en 25 30 pesos, ¿no? Y sé que hay que meterle como el factor de la inflación y de otras cuestiones, pero comparándolo, pues por ejemplo, hoy en día cuesta de 50 a 70 pesos más o menos, que es infinitamente mayor y tiene que ver con la inflación, pero también tiene que ver con el tipo de público que ahora está frecuentando esos lugares en estas fechas más específicas, ¿no? Muchos y muchas de nosotros pues preferimos ya no acudir a estos lugares porque sabemos que el costo de esos espacios pues ya no son necesariamente para nosotros y para nosotras, ¿no?
Y pues a final de cuentas hay aparatos ideológicos del Estado, empezando por la Secretaría de Cultura, que pues a final de cuentas preparan estos lugares para un público que no somos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo mi primer participación y cedo la palabra al camarada Flix One a ver que nos diga su opinión al respecto. Sí, pues a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, algo que decía este camarada de Mian sobre este proceso de la gentrificación y de estos procesos, ¿cómo se dice? Cuando se mezclan entre culturas, sincretismo, ¿no? Que todo proceso de sincretismo, eso recuerdo que lo vi en alguna clase, que lleva dentro de sí un proceso de dominación, absolutamente todos, ¿no? Entonces podemos ver que estas, fiestas tan tradicionales del Día de Muertos, pues realmente lleva dentro de sí un proceso de dominación, ¿no? De cuando trajeron aquí pues la religión católica y que pues ahora tratan de hacer una mezcolanza para decir, ok, o sea, sí los dominamos, sí los esclavizamos, sí los colonizamos y todo, pero respetamos sus tradiciones, como pueblos indígenas y como que hay este proceso justo de combinación y que me parece también curioso que muchas personas lo ven así como sí, ahí están nuestras raíces indígenas, sí, ahí está nuestra cultura, cuando pues realmente 90% de todo lo que lleva dentro de sí esa tradición, pues es totalmente española, ¿no? Pues habrá algunos elementos que se conserven ahí como el copal, como el poner las flores, sí, algunos elementos, pero pues que realmente todo lleva dentro de sí este proceso de colonización. Y como mencionaba el camarada Rimarroja, justo también se me hace interesante esto de las infancias, ¿no? De qué es lo que les estamos inculcando, ¿no? Porque por una parte sí, pues la tradición de las ofrendas y el respeto a pues sí, a nuestros muertos, y también por otra parte, como dice, que digo, tampoco es que diga que está así como súper mal o satanizando, pero también la parte de los disfraces, ¿no? Y qué clase de disfraces es lo que ocupan los niños, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, yo me acuerdo que vi a muchos niños, no sé si ustedes vieron, que eran como vestidos como de bocinas y de televisiones y que yo ni siquiera sabía de ese programa, ¿no? De Skibidi Toilet. Y yo así, ¿qué pedo de qué se están disfrazando? Ahora sí que ya te sientes hasta ajeno, ¿no? A los morros, así, échale, ya ni siquiera están a los superhéroes y así. Y ya me puse a investigar y es de un programa, como todo bizarro aparte, ¿no? Y que lo ven los niños, así de que es que una pelea entre retretes, ¿no? Retretes con rostro humano contra bocinas, o sea, es como de YouTube, o sea, es un pedo como independiente, pero todo bizarro, y se hizo tan viral que los niños así todos se querían vestir de esas cosas. Entonces, justo también como de esa otra parte de pues las infancias, ¿no? También como tienen esa otra parte y que recuerdo que en alguna ocasión sí me preguntaron de, no, pues, ¿qué es lo más, sí, como que lo más divertido, así como que si el Día de Muertos o el Halloween, y así de, no, pero pues el Día de Muertos no está hecho para que sea divertido, ¿no? No está hecho para que sea un entretenimiento, para que sea un producto de consumo, ¿no? Como si lo es el Halloween, ¿no? De que pues a fuerzas tienes que comprar el disfraz, tienes que poner ahí las telarañas y todo, o sea, como que no tiene nada, o sí, nada que ver una cosa con la otra, pero que a final de cuentas como que las mezclamos, ¿no? Y que justamente también lo que decíamos de esta turistificación, de la turistificación del Día de Muertos, es como justo también los cementerios, ¿no? Que si de por sí se llenaban en estas fechas, pues ahora ya está casi imposible los meros días acudir a uno, porque pues ya más bien lo ven justo como medios de entretenimiento, ¿no? Del turismo, donde vas y tomas fotografías, donde vas y te echas una chelita, donde vas a como que ya se pierde también un poco esa otra parte como más mística, más familiar, más de reflexión en torno a recordar a nuestros muertos, y ya se convierte en, pues vamos a pasarla chido, ¿no? Vamos a echar una chela, vamos y como es de los turistas, ¿no? Que pues quieren ver más de nuestras tradiciones, entonces también acuden a esos lugares que se supone que están o tendrían que estar reservados para las familias, entonces sí es algo, pues, da para mucho, y ya, pues también decíamos, ¿no? Por ejemplo, la película de Coco, de Disney, ¿no? Y que es algo también que muchos niños pues se pueden quedar con esa idea, ¿no? Sobre todo pues, las infancias, de que así es el Día de Muertos. Y recuerdo cuando yo vi esa película se me hizo interesante que digo, no manches, incluso hasta muerto tienes que sufrir el pedo de la desigualdad social, ¿no? Donde están estos barrios como pobres,
que ya casi no los recuerdan o están prácticamente olvidados, y los barrios ricos de las personas que sí recuerdan, que les ponen ofrendas así cabronas de con todo tipo de comida y elementos que los recuerdan. Entonces digo, no más, o sea, incluso es una visión bien capitalista, ¿no? O sea, para un niño puede ser así de que no manches, o sea, si no me recuerdan, mis familiares, voy a estar en los barrios pobres, ¿no? Marginales, y si sí me recuerdan, voy a estar en los barrios ricos. O sea, como que también hay esta concepción así muy asimilada de lo que es el Día de Muertos, pero desde esta visión justo de la comercialización, del capitalismo. Entonces, ahí ahí dejo también esa primera participación. Sí, nos pedía nuestro camarada Iván, que ahorita anda atendiendo tareas en Nueva York y no pudo participar en el programa, porque su familia es originaria de Michoacán. Nuestro camarada pues es migrante, vive allá en Oregon, y su familia es originaria de Michoacán. Y justo decía cómo se apropiaron de una forma muy distorsionada de toda esta celebración que se hace en Janitzio, ¿no? Y en Pátzcuaro. Y efectivamente, pues evidentemente Disney recauda millones y millones y millones de dólares con esas películas, y se está, pues, como decía, ¿no? Pirateando. Ahora sí que recurriendo a los propios términos que ellos han inventado cuando el proceso es al revés, desde una lógica de resistencia, ¿no? La piratería, desde una lógica de resistencia y a veces hasta de lucha. Ellos se piratean toda esta fiesta de Janitzio, de los muertos, ¿no? Que también, pues yo la última vez que fui a Janitzio, ahora, pues ya tiene como unos 12 años, pues ya era imposible, ¿no? Porque efectivamente atascado de turistas, la banda más joven hacía hasta el huevo de chelas, de alcohol, ¿no? Totalmente distorsionado el sentido de la celebración. Y bueno, a mí solo me gustaría decir, tampoco es bueno adoptar una actitud purista, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas siempre se van a mezclar, siempre va a haber sincretismo, pero efectivamente un sincretismo implica una dominación, ¿no? Eso es innegable, pero es un proceso inherente, ¿no? Al desarrollo humano, pues porque los humanos nos mezclamos, somos seres sociales y estamos en constante comunicación e interacción. Pero en el contexto capitalista, sí hay ahí un elemento de despojar, de sacar de contexto y de generar ganancias, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. Hace poquito hubo otra vez un escándalo porque Adidas se apropió de un modelo de calzado de una comunidad de Oaxaca, ¿no? Los famosos guaraches, para generar dinero, y muchas empresas de ropa que moldean la mentalidad de las chavas, de los chavos, para tener un cuerpo como el que decía Rima Roja, se apropian de cierto tipo de bordados de comunidades de África, de Sudamérica, de México, para llevarlos al mercado. Y es como es fetichizar y exotizar algo que en las comunidades es totalmente inherente y, vamos a decirlo así, natural, ¿no? A las comunidades. Entonces, es como muy puntual la crítica, ¿no? No creemos en una cultura pura y que jamás se ha mezclado con otro, porque eso te puede llevar a otras posturas incluso fascistoides, ¿no? Como los nazis, que buscaban la sangre pura en la población nazi, ¿no? O sea, no, por supuesto, estamos siempre mezclándonos y eso nos enriquece, pero, insisto, la crítica es cuando el capital se apropia para generar ganancias, y es este proceso de expoliación cultural, incluso de epistemicidio. Algunos autores como Enrique Dussel no hablan de epistemicidio, de negar los conocimientos, los valores, las aportaciones culturales de estos grupos subalternos que no detentan el poder. Y bueno, pues la industria cultural genera ganancias millonarias en la música, en las series que vemos en las plataformas, etcétera. Y pues sí, ¿no? Solo eso. Y bueno, mencionar que el Halloween ni siquiera es, o sea, originalmente ni siquiera es tampoco de Estados Unidos, ¿no? También tiene que ver con una cosmovisión muy campesina de los cambios, que viene de Europa, de los cambios de estaciones, etcétera. Pero bueno, ahora ya todo el rollo de los disfraces y etcétera, eso sí es muy gringo. Y bueno, pues, eso, ¿no? Simplemente no estigmatizar, no satanizar a la gente que decide disfrazarse, pero que sí tengan conciencia, ¿no? De lo que implica la apropiación, el despojo, la expoliación cultural, ¿no? Y nada más. Con eso cerraría. Sí.
A mí se me hace interesante lo que decía Fex, como esto de la película de Coco. Yo no la he visto, pero sé en qué versa más o menos. Y me parece interesante como esta cuestión que dice que hay clases, ¿no? Entre vivos y muertos. Eso ya lo he escuchado como varias veces, pero cómo rompe aparte como con la idea judeocristiana, ¿no? Bueno, sobre todo cristiana, ¿no? De pórtate bien en vida y serás recompensado en el más allá. Y pues por lo que he oído, ni madres, ¿no? En realidad es así como, pues eso no va a pasar, ¿no, carnal? Entonces, eso como por una parte me parece interesante. Indiscutiblemente coincido, ¿no? Con ambos en que no se tienen que satanizar estas cuestiones porque a final de cuentas la alienación pues tiene que ver con procesos mucho más largos, ¿no? Con procesos mucho más elaborados y que ya ha trabajado el modo de producción capitalista para llegar a este punto en el que pues tal vez seguimos como muchas tradiciones o muchas, ideas, a veces sin saber por qué, ¿no? Pero algo que de pronto, sí me parece como preocupante, como en ese sentido, por ejemplo, es que pues en los últimos años yo veo que los disfraces, como todas estas cuestiones, tienen que ver mucho con tendencias, ¿no? Con tendencias que hay en la música, en series, como en todas estas cuestiones. Y me acordaba mucho, ¿no? De estos disfraces de la película del juego del calamar, por ejemplo, ¿no? En los que pues, para mí no tenía nada de loable, ¿no? Ser una persona que pues, se le está cargando la verga, que no tiene un varo y que tiene que meterse a concursos en los que pues básicamente vas a arriesgar tu vida pues por obtener un poco de varo, ¿no? Para poder sobrevivir o como todas estas cuestiones. Para mí eso no tenía nada de loable y que sí creo que ahí tiene que haber como una crítica en ese sentido, ¿no? A veces muchas de las figuras que seguimos pues también tienen que ver como con figuras de despojo, con figuras de apología al crimen, ¿no? De apología como a muchas cuestiones que pues no son sanas, ¿no? No son sanas ni en términos físicos ni en términos psicológicos para absolutamente nadie. Entonces, pues, eso es algo como que sí me llama bastante la atención. Y con respecto al Halloween, ¿no? También lo decíamos como pues mucho de esto que en el gabacho se conoce como la noche de brujas, ¿no? Que tiene que ver como justo con la cacería de brujas, que es un proceso lamentable también en la vida de esa Europa, pues medieval y no tan medieval, ¿no? En realidad, sí del medievo, pero también mucho más para acá, ¿no? Mucho más para la época moderna en la que se cometieron crímenes contra mujeres específicamente, ¿no? Que a las que se les culpaba de ser brujas y pues se les quemaba vivas, ¿no? Como por estas sospechas, metafísicas, ¿no? De que las mujeres pues, tenían poderes, que encantaban hombres, no sé, como cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces que también muchas tradiciones tienen que ver con crímenes que se cometieron en contra de un sector específico de la población y un sector específico que fue vulnerable y vulnerado por la misma sociedad de sus épocas, ¿no? Y digamos, al final de cuentas, en esas épocas, pues también quien llevaba a cabo como estos rituales eran las autoridades, ¿no? Y para las autoridades era razonable hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, pues entender que si para ellos era razonable hacerlo en ese entonces, y ahora es razonable hacer muchas otras, o llevar a cabo muchas otras tradiciones hoy en día, pues entender que el hecho de que las mayorías legitimen algo no necesariamente lo hace correcto ni lo hace bueno, ¿no? Para la sociedad, pues, ¿no? Entonces, yo como con eso me quedo y pues ya le doy la palabra al Fex One. Sí, pues a mí, igual algo con lo que cerraría o que se me queda mucho en mente es justamente lo que decimos, ¿no? Que no, tampoco hay tradición pura, ¿no? Porque ninguna tradición surge de la nada, ¿no? Siempre pues es heredera de algo más, ¿no? De otro tipo de práctica, de otro tipo de tradición religiosa, de otro tipo, o sea, como que justamente se va complementando y en ese sentido la crítica no va por ahí, ¿no? Así de decir, Nel, ya que no exista el Día de Muertos porque es colonizador, ¿no? Porque es parte de los españoles que nos trajeron la religión, o sea, no va por ahí ni tampoco lo del Halloween, de que no, pendejo quien se disfrace, o sea, como que la crítica exactamente no va por ahí, pero tratar de comprender a través de qué viene, ¿no? Y justamente de esto de ser puristas, yo recuerdo que en varios años atrás, creo que últimamente ya no tanto, pero a mí sí me llegó a pasar muchas veces que la bandita de izquierda me criticaba, ¿no? Porque a mí que sí me gusta disfrazarme, porque aparte soy súper friki, ñoño, que me gustan los cómics y todo esto. Recuerdo que sí había veces que yo decía, cámara, banda, vamos a armar el Halloween y vamos a hacer de disfraces y todo. Y sí me criticaban así de que no, que tú y tus tradiciones, pues sí, tus tradiciones gringas y que estás colonizado y así de no, va, o sea, digo, obviamente se entiende de dónde viene, pero era de que
yo solo lo veía de, pues vamos a echar desmadre, o sea, vamos a echar una chela y así, o sea, yo lo veía más por echar desmadre, pero la banda sí era mucho de, no, ¿cómo crees, compañero? Y el Día de Muertos, o sea, pero también justo podría ser la crítica del otro lado, así tú muy de izquierda y todo, diciendo que, Nacionalistas también, ¿no? Y acá hecho, y que en él hay que festejar el Día de Muertos, pero pues también como decimos, como si el Día de Muertos fuera hecho por las comunidades indígenas o como si fuera puro, ¿no? Entonces también era esta otra parte. Y algo que también me quedó, como hacía el Rimarroja en esta cuestión de los disfraces, es que justamente como que hay que tener tampoco un poco de sensibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace 2 años, me disfracé de Punisher, que a mí, digo, me gusta ese personaje en tanto a los cómics y así, que no sé si me conoce, yo creo que sí lo conoce, ¿no? De hecho es un ex marine que se hace pues sí, como un justiciero, entonces ahí como que está el rollo como entre que si de ser como antihéroe, ¿no? Porque no es ni héroe ni es villano, entonces hay una cosa extraña. Pero yo recuerdo que sí usé ese disfraz así con amigos y todo, pues para echar desmadre con adultos. Pero recuerdo que sí nos habían invitado a una fiesta donde iba a haber niños y yo sí sentía así como esa culpa, ¿no? Así de no manches, ¿cómo voy a ir? Y pues de hecho el disfraz tenía así mi metralleta y mi pistola y así como que, pues, sí, justo que puede aparecer, o sí, puede ser una similitud con hacer apología al crimen, ¿no? O normalizar el uso de las armas, de ese tipo de violencia. Entonces, recuerdo que esa vez, sí, yo dije, no, no manches, no me voy a llevar ese disfraz porque creo que no es un buen mensaje para las infancias, ¿no? Y como en algún otro año me había disfrazado de Spider-Man, de acá del Hombre Araña, entonces dije, no, pues recuerdo que esa vez mejor me llevé el disfraz de Spider-Man, porque dije, pues creo que pues sí, es un mensaje más suave, ¿verdad? Como más infantil, a llegar así con armas y todo, que incluso creo que en el norte está más cabrón, ¿no? Porque cada año se hace esto de que hacen como sí, para arreglos o decoraciones de Halloween, que ponen güeyes, como si estuvieran muertos, ¿no? Así embolsados, y que le ponen, titulares como de narcomensajes, o de chicas, ¿no? De feminicidios, así de que en él esto le pasó por revisarle el celular a su novio, ¿no? Así, cosas que lo ven como de broma, pero pues que es súper violento, ¿no? Y que incluso tengo entendido que, no sé si todavía exista, es que no me acuerdo en dónde fue, si en Nuevo León, algún en el lugar de allá del norte, que ya había una ley, que si tú hacías ese tipo de cosas a nivel público, que sí te podía detener la policía, ¿no? Porque pues está haciendo apología a las organizaciones criminales. Digo, este año no sé si siga vigente esa ley que habían hecho, pero pues no me parecía, porque muchos decían que era autoritaria, de no, ay, se ve como Morena es autoritaria y cómo quiere controlar, y digo, pero pues a final de cuentas, bueno, desde mi punto de vista me pareció loable, ¿no? Que no hagamos burla justo a los feminicidios o al crimen organizado, que justo sobre todo a las infancias que son las que reciben esos mensajes, pues la pueden recibir de que sí está bien, no hay problema, o es algo normal que suceda. Entonces, pues sí, justo más bien, como decíamos, es llamar a no hacer puristas, pero conocer también de dónde vienen las cosas, justo para retomarlas con crítica. Y si vamos a divertirnos, pues es eso, pues lo ocupamos para divertir, para echar una chela, pero pues saber exactamente los límites, ¿no? Y pues bueno, pues creo que con eso ya cerraríamos esta parte sobre la colonización que ha significado, ¿no? Para estas fechas, para nosotros, sobre todo como mexicanos. Y pues esto fue lo que callamos los marxistas, y ahora vamos con Guadalupe Posada. Cápsula biográfica. Hey, ¿qué tal, camaradas? Pues ahora estamos como en esa sección de biografías. Vamos a hablar un poquito de José Guadalupe Posadas, un personaje importante para la vida de la caricatura mexicana, pero no solo por su gran trayectoria en cuanto a la caricatura, sino también porque él es creador de, pues, esta imagen que todos y que todas, pues, conocemos bien, ¿no? De esta Catrina, de esta calaca, de esta calavera, pero con este vestido como muy elegante, muy todo, y que, pues, lo decíamos en otros Project Cool, ¿no? Hay muchas cosas que conocemos nosotros directamente, pero no sabemos quién las hizo, pero seguramente le hemos visto en muchas cuestiones, ¿no? Y conocemos a los artistas por medio de sus obras, aunque no sepamos el nombre de los artistas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de José Guadalupe Posadas, un personaje importante en la vida cultural de México, diría yo, y pues ahora que la Catrina está tan de moda en todo el mundo también, pues diría que también para la vida cultural a nivel global, ¿no?
pues vamos a empezar como con un poquito de información de José Guadalupe Posadas. Él venía de una familia como bastante humilde, digámoslo así. El camarada nace el 2 de febrero de 1852, fíjense, el día de la Candelaria, ¿no? Es de Aguascalientes, México, pues como ya decíamos, es de clase baja. El camarada pues siempre mostró interés por las artes, por las bellas artes y pues desde muy joven se dedicó como a estas cuestiones, ¿no? Se muda a la Ciudad de México, posteriormente el camarada, para estudiar en la Escuela de Artes de la Ciudad de México, y en su juventud se dedica a la ilustración en periódicos, lo que les decíamos, ¿no? Era una persona, pues, en un principio caricaturista, que también siempre mucha de sus influencias, digamos, artísticas, pues vienen del gótico y del renacentismo, ¿no? Pues ya sabrán que también él es una persona que se dedicaba mucho a hacer grabados. De hecho, esta imagen de la Catrina tan famosa que todos conocemos, pues es un grabado, ¿no? Y que el grabado era una técnica que aparte estaba, digamos, como en auge, ¿no? Cuando José Guadalupe Posadas también lo estaba haciendo. Es una técnica mucho más vieja, ¿no? Pero pues él la retoma aquí en México y probablemente es uno de los precursores, ¿no? En realidad leía un poquito, ¿no? Sobre su obra e incluso, pues aunque él muere, digamos, antes de que empiecen esta carrera artística, tanto Diego Rivera como Orozco, pues ellos también lo consideran, ¿no? Como uno de los precursores del muralismo en México, aunque no tiene este papel en la historia, ¿no? Que nos gustaría que tuviese, por lo que ya hablábamos también mucho, ¿no? Pues estos tres grandes del muralismo en muchas ocasiones, pues no reconocieron, ¿no? A otros grandes artistas, a otras grandes artistas mexicanas que pues tuvieron talento y de sobra, ¿no? Pues nada, yo hasta ahí le dejo como por ahí, como con datos interesantes del camarada. Ahorita vamos a hablar de su obra principal, que es esta Catrina, pero ustedes qué nos tienen que decir, camaradas, al respecto de José Guadalupe Posadas. Adelante. Sí, pues a mí lo que se me hace muy interesante y que yo la verdad desconocía es que pues, todos conocemos la obra principal, ¿no? De Guadalupe Posado, la que se ha hecho famosa, la que fue llamado de forma original la garbancera, la calavera garbancera, y que justamente quien le da ese nombre tan famoso de la Catrina, pues es justamente Diego Rivera, ¿no? En una de estas, famosas, pinturas que hace no sé si así se llama, la del paseo por la Alameda, paseo dominical, una cosa así, que es de las más famosas de Diego Rivera y que está muy chistoso porque hace un retrato justamente de Posada, de la que él denominará la Catrina y que de él es de un Diego Rivera chiquitito, niño que la está tomando de la mano y ahí está también Frida Kahlo, ¿no? Y que es una de las pinturas que le da mucha fama justamente a esta famosa Catrina, pero lo que yo sí desconocía es que qué tanta producción artística había hecho a lo largo de su vida, ¿no? Yo sí sabía que era algo, pero no sabía que era tantísima, o sea, ya vi que eran miles y miles de obras que tenemos de Posada y que otras me imagino que han de estar perdidas, ¿no? Porque algo también es que su arte no fue para estar encerrada en un museo, para especialistas del arte, o sea, que incluso durante su época, no es que los grandes ilustradores sí más representativos lo reconocieran, ¿no? De esa forma, sino como él se dedicaba justamente a la fabricación de estos, de folletos, por ejemplo, ¿no? Y que es nada más para ver una vez, ¿no? Ese tipo de obras, de que te invitan a lo mejor a un baile o que están celebrando alguna festividad religiosa o que incluso hacía mucho para periódicos, ¿no? Que retrataba ahí la nota roja o retrataba algún tipo de acontecimiento, un desastre natural, o sea, es sumamente vasta la obra de Posada, que hay de todo, o sea, a veces creo que se enfrasca nada más en decir, pues es que sí, la Catrina, o a lo mejor podríamos decir de esta crítica que si bien sí la hace, no es como que su obra estuviera centrada en eso, ¿no? En todo el tiempo hacer una crítica social o que, digo, sí hay elementos, pero no es como que fuera su eje central. Entonces hay demasiada información que es lo que yo sí realmente desconocía y pues quién sabe cuántas se tenga incluso pues perdida, ¿no? De ahí que incluso trabajó en varios talleres, ¿no? Vi que creo que alrededor de 50 talleres, o sea, tampoco es, y que en varias partes, ¿no? Porque pues él nace en Aguascalientes, está en Guanajuato, en la Ciudad de México, y con todo este tiempo se la pasó realizando obras, sí, obras artísticas, y que qué curioso que a pesar de ser, sí, un hombre que tenía reconocimiento dentro del medio, pues como verán, ¿no? Que termina muriendo ahí en el olvido, ¿no? Y en la pobreza y que incluso su cuerpo no se tiene, ¿no?
registro de dónde esté, porque a la hora de su fallecimiento, pues incluso no hay familiares que lo reconozcan y termina ahí en las fosas comunes, entonces no hay como un lugar, un sepelio, ¿no? Donde puedan estar ahí descansando sus restos, para, sí, como para ir a hacer algún tipo de homenaje, entonces eso también me parece ahí interesante, ¿no? Que en su momento, digamos, no es que pasara desapercibido, pero tampoco tuvo ese gran impacto como el que tiene hoy, al punto en el que pues ya es parte de la cultura mexicana, ¿no? Que es muy destacado, incluso por artistas y gente que se dedica al grabado, pues obviamente todos lo conocen, lo toman como un referente, entonces eso es lo que me llama mucho la atención. Pero así, tengo la palabra al compañero Demián. Pues bueno, ya han comentado varias cosas importantes y acaso algunos simples elementos más, como datos curiosos, por decirlo así. Ilustró libros para infancias, trabajó en la ilustración de juegos de mesa, trabajaba para periódicos, hacía sátira política, fue muy conocido por hacer sátira política de crítica al régimen porfirista. Y efectivamente, ¿no? Muere muy pobre en Tepito, vivía en una vecindad así, muy precaria, y se dan cuenta que pues de pronto ya no hace ruido, ya no sale ni entra, y van a ver qué tranza, y pues lo encuentran ya muerto, ¿no? Porque fallece su hijo y entra en un proceso de alcoholismo muy severo, y pues pierde la vida. Y efectivamente su trabajo no se centra únicamente en las calaveras, tenía otro tipo de caricaturas, y lo que decíamos hace rato de este proceso de que no hay, nada nace de la nada, ¿no? Sí, o sea, no hay algo que nazca de la nada, sí, por generación espontánea. Antes de él hubo un grabador que era Manuel Manilla, que fue de los primeros que empezó a trabajar las calaveras y ya después Posada lo retoma y lo mejora, evidentemente, ¿no? Y evidentemente la más famosa calavera es la de la calavera garbancera, mal llamada la calavera Catrina, y ahorita voy a decir una crítica a Diego Rivera, pero tiene muchos otros. Tengo este librito que se llama Posada y las calaveras vivientes. Mi padre era admirador de José Guadalupe Posadas y tenía ahí en la casa teníamos algunas copias de los grabados. Me acuerdo mucho de del Quijote, ahí se alcanza a ver, que es de José Guadalupe Posadas. Ese lo tenía mi padre, ¿no? Obviamente una copia, pero porque también le gustaba mucho el Quijote. Pero aquí está la Catrina y, bueno, la Garbancera y este personaje también como de la Revolución. Pero algo bien interesante también es que tal vez una de las imágenes más icónicas de José Guadalupe Posadas es un grabado de Leopoldo Méndez, donde supuestamente está retratando a Posadas en su estudio y atrás tiene a los hermanos Flores Magón y está viendo en la calle cómo reprimen una manifestación, la policía porfirista, no el régimen porfirista, que es este grabado, que es de Leopoldo Méndez, y bueno, él es José Guadalupe Posada, está viendo cómo reprimen a la manifestación, y atrás están los hermanos Flores Magón trabajando en el periódico de Regeneración, ¿no? Se llamaba. Entonces, bueno, es ahí donde se le ¿Él empieza a colaboró con vincular. Regeneración? Ajá, Perdón. sí, ese. Entonces, es ahí con ese grabado de Leopoldo Méndez cuando se le empieza a vincular precisamente con esta crítica que sí tuvo al régimen porfirista y la crítica que quería hacer con respecto volvemos a lo mismo, a la apropiación malintencionada de algunos elementos de la cultura, es esta que hizo Diego Rivera, trotskista, por cierto, porque la calavera garbancera era una crítica, digamos, al aspiracionismo que también ya se daba en la época. Las familias garbanceras vendían garbanzo y hubo un momento en que hubo un auge de ese mercado o de ese nicho y muchas familias como que ascendieron de estatus y se olvidaron, digamos, de su origen proletario y se volvieron aspiracionistas, digamos, un whitezican de ahora, ¿no? Entonces, había una crítica, ¿no? A esa postura de que te olvidas de tu origen proletario, te olvidas de tu familia que vienes de la clase trabajadora y te vuelves aspiracionista. Era una crítica a la que hacía José Guadalupe Posada, un poco como este dicho popular de aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Pero efectivamente
Rivera la extrae de ese contexto y la pone ahí en su retrato, en su mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda, creo que se llama, donde ya lo describiste muy bien, y aparece pues así, como una Catrina, ¿no? Totalmente carente vaciada del sentido político que tenía la calavera garbancera. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería comentar un poco. Y en este libro también, que a ver si lo puedo escanear sin que se maltrate, porque ya está viejito, es de 1976 y yo creo que ya no se consigue en ningún lado, pero habla también un poco de la herencia prehispánica o mesoamericana, con el hecho de que, sobre todo los mexicas, me parece, ahí sí desconozco por completo, pero también se trabaja mucho con estas iconografías, ¿no? De la muerte, de la calavera, de los esqueletos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ahí cerraría. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Justo leía esta parte, ¿no? De cómo esta obra de la garbancera, más bien era una sátira, era una burla a eso, ¿no? Como a ese desclasamiento, digamos, ¿no? De la banda que pues iba ascendiendo socialmente, sobre todo económicamente, ¿no? Y que sí, 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 hay como mala reinterpretación por parte del posterior muralismo mexicano, cuyo mayor representante es Diego Rivera, como ya bien lo señalas, ¿no? Fue crítico desde luego al porfirismo, ¿no? Pues mucha de su caricatura es caricatura política. Ya encontré el libro que estás diciendo acá, lo busqué ahorita de volada, está en PDF, entonces ahí sí, yo creo que también los vamos poniendo en los links para que la banda lo vaya descargando, todo lo que vayamos mencionando eh, por acá, ¿no? Y pues justo hablando, digo, haciendo como una conexión entre lo que decíamos ahorita con respecto a la vida de Posadas, pero también lo del segmento pasado, ¿no? De la apropiación y demás cuestiones, pues vemos como esta Catrina, ¿no? Esta mal llamada Catrina, ahora esta imagen, es como también se ha industrializado al punto en el que algo que se nos olvidó mencionar que tenía que ver con el desfile, ¿no? Este desfile de Catrinas que ahora se hace año con año en la Ciudad de México y que este desfile no tiene más que un origen hollywoodense, tal cual, ¿no? Es una cuestión meramente hollywoodense, en la que sí se apropia mucho de esta imagen de esta Catrina Garbancera, pero pues difícilmente van a reivindicar a las figuras, ¿no? A las figuras que pues dieron origen a estas iconografías tan importantes para la cultura mexicana y ahora, insisto, para la cultura mundial, ya que ahora esto es como un movimiento mucho más mundializado, ¿no? En ningún momento se menciona al camarada Orozco en estos créditos, por ejemplo, ¿no? Aunque todas las personas que se pintan y demás, pues lo hacen como con esta caracterización y demás, y pues nada, sí los invitaríamos a lo mejor a que pues pudieran ahí como darse una vuelta por la obra de Posadas. Es importante, pero no es importante solo en términos artísticos, es importante en una cuestión de clase, reivindicar a estas artistas que pues también a final de cuentas le dieron rostro y le dieron cara y le dieron una imagen a la lucha de clases en México. Entonces, pues sí, por ahí les vamos a estar colgando este librito. No tengo mucho más que agregar, ya todo lo han dicho los camaradas y pues nada, ¿con qué cierras, Flex One? Pues nada, con decir que lo que decía hace un momento, ¿no? Que hay que conocer más acerca de la obra de Posada, ¿no? Porque hay demasiado, como bien mencionamos, a lo mejor nos quedamos nada más con las calaveras, con la famosa Catrina, pero pues que realmente hay muchísima, ¿no? Hay una gran, composición artística que apreciar y que pues ha influido, ¿no? Que al punto en el que justo todo el mundo tiene en su ofrenda de Día de Muertos, en sus decoraciones, generalmente siempre tiene que estar la famosa Catrina, ¿no? O creo que incluso, no sé si ilustraba o solamente formaba parte, pero yo recuerdo que en mis libros de texto de la primaria, creo que hasta era la portada, ¿no? Como que tengo ahí la memoria de que creo que hasta la famosa Catrina, creo que hasta fue la portada de uno de mis libros de texto o por ahí, pero sí era como que tenía mucha importancia, aunque digamos que el lado negativo pues, lo podríamos decir que sería como la idealización del mexicano también, ¿no? Lo que decíamos hace rato de que, es que el mexicano, es fiestero y el mexicano, vestido con su sombrero, como charro, y no sé qué, digamos que puede ser como, quizá como lo negativo de mostrar siempre esa parte, ¿no? De que decir que esa es la idealización de lo que significa ser mexicano y todo lo demás, ¿no? Pero pues, realmente, podemos encontrar muchos elementos, como bien decíamos, de la crítica que hacía
de alguna forma el sistema porfirista, ¿no? Que también no era nada sencillo en ese tiempo, ¿no? Ahorita lo podemos hacer muy fácilmente y muy burdamente burlarnos de cualquier expresión con la que no compaginemos políticamente, pero pues que también en ese momento, pues siendo él también un artista de alguna forma consagrado, pues no era poca cosa, ¿no? Ya hacer una Jugaban la vida, ¿no? te podías incluso jugar la vida, jugar la chamba, ¿no? El que vivía exclusivamente de eso, pues también ahí se la jugaba, ¿no? El tratar de hacer estas críticas, entonces sí es lo que me parece y bueno, nada más retomando un poco lo que decías, que justamente este desfile bueno, que propiamente el de Hollywood es el que le llaman ahora desfile de Día de Muertos, porque el de Catrinas es el que fue hace unos días, que tampoco es así como que tenga tanto tiempo, igual según yo tiene pocos años, y el de Hollywood es el que se hace, creo que el primero, ¿no? Creo que es el mero primero, tengo entendido, y que justamente nace, como veíamos, de una película ahí de James Bond, y que ya después el gobierno de ahí, como vio que tuvo mucho impacto, lo replicó 1, 2 y 3 veces, entonces lo que hablamos al respecto es que hay esta banalización, ¿no? De que si en ese momento era una crítica social, estas representaciones, como de la burguesía o de la clase, o del desclasamiento justamente de estos sectores, pues que ahora ya realmente es de que, qué bonita la tradición del folclore mexicano, o sea, como que extraen también ese proceso, de crítica social, o sea, ya es una banalización absoluta, ya no tiene ya nada que ver con una crítica, sino nada más porque estéticamente y al turismo como que le es muy agradable de ver y de disfrutar, que se convierte justamente en lo que veníamos hablando, ¿no? En un producto de consumo más del capitalismo, entonces sería eso nada más. Y pues sí, nada más esa invitación a seguir conociendo más de la obra de Posadas, y no sé si Demián quiera cerrar o aquí cerramos. Muy breve, dos cosas. Primero, también mencionar la importancia del grabado como una herramienta estética muy popular, y hay una larga historia, ¿no? Del grabado. Hablaba de Leopoldo Méndez, que es uno de los también más importantes representantes, y bueno, nuestros camaradas de Urtarte, Oaxaca, y de Urtarte, Estado de México, a los que les mandamos un revolucionario y fraternal saludo, pues le meten duro al grabado y también son muy buenos haciendo esa chamba del grabado, que es una tradición muy importante en México. Y ya nada más para terminar, tengo aquí una máscara hecha con cartonería, esa me la puse el año pasado también para disfrazarme, pues es nada más como para hacerle promoción. La elabora mi cuñada, la hermana de mi novia. La encuentran en redes sociales como Osa de los Mares, y bueno, pues está muy bonita, la verdad. Es basado un poco en esta estética de José Guadalupe Posadas, y pues ya, solo era eso, hacer Hay todo lo que mencionemos, vamos dejando yo creo que links y ligas más bien para que la banda se vaya directamente, ¿no? A la información de primera línea, más bien. Así es, así es. Pues ya de mi parte sería todo. Va. Pues esto fue todo en Prolet Cool, camaradas, el podcast más rojo de la red. Le agradecemos que hayan estado presentes en este especial de Día de Muertos. Vamos a ver si hacemos un especial de Navidad también, ¿por qué no? Al estilo Charlie Brown, como decíamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar acá, gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en todas las redes, por ahí vamos a estar también subiendo más contenido y esténse atentos a las actividades de Urtarte, ¿no? Y pues nada, nos vemos la próxima. Vamos, camaradas. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Urtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Avisa, yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos danzar. Yo no le tengo